Así que la porción de esta noche, como dije, se llama Mishpatim, y los Mishpatim son justos juicios o juicios justos. Y se encuentra en Éxodo capítulo 21, del verso 1 al capítulo 24, verso 18. Mishpatim. Y esta porción tiene 53 mandamientos, de los cuales 23 son positivos y 30 son negativos. Recuerden que un mandamiento positivo son aquellos que uno debe hacer, y un mandamiento negativo es algo que uno no debe de hacer. ¿Okay? Por lo tanto, son 53, los cuales no vamos a discutirlo porque primero que nada son muchísimos. Número 2, nuestro maestro Rico hizo excelente trabajo en explicando los 53 mandamientos de la porción Mishpatim, que les recomiendo vean sus videos, y él en tesorosdeltemplo.com están los videos hablando de los mandamientos, y él ha dado acceso gratis a todas las personas que quieran ver los videos en ese website. Así que tesorosdeltemplo.com están todos los videos relacionados con los mandamientos, y usted no tiene que tener membresía para poderlos ver. Como quiera, yo les recomiendo que sí se hagan miembro de esa página, porque además de los estudios que tiene él ahí gratis, tiene otros recursos, y además están los estudios del templo 101 y 102, y actualmente está dando el templo 103. Por lo tanto, que te bendiga. Yo recomiendo que sí se hagan miembros mensualmente. Creo que un mínimo se puede dar $10, y créanme que eso no es nada comparado a las horas y horas que Rico invierte en estudiar y presentarnos la palabra de nuestro rey tal como debe ser en su contexto, y que la podamos entender tal y como el Señor hizo el mensaje, puso el mensaje en su palabra. Así que, pero antes de comenzar a leer, vamos a hacer la bendición de la Torah, que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Amén. Amén. Como dije que el estudio, la parasha, se encuentra en capítulo 21, verso 1, el capítulo 24, verso 18 del libro de Éxodo. Pero los primeros capítulos tienen que ver con los mandamientos, los cuales no voy a discutir en este momento porque quiero hablar sobre otras cosas. ¿Por qué? Porque esos estudios ya Rico lo ha hecho, y le aconsejo que realmente vayan y vean los estudios que él hizo al respecto de estos 53 mandamientos. Lo que quiero es dirigirme, si usted vaya por favor al capítulo 23, comenzando en el verso 14. Capítulo 23, comenzando en el verso 14. Y recuerden que esta porción se llama Mishpatim. ¿Y qué son Mishpatim? Aquí tengo una cosita que escribió nuestra amada Morelisa, que dice así: Mishpatim son leyes dadas por una razón claramente especificada, es decir, leyes lógicas. Un ejemplo sería el mandamiento de dar caridad o las prohibiciones contra el robo y el asesinato. Estos mishpot son intrínsecamente racionales y apelan a la necesidad de la unidad, vida civil y moral dentro de la comunidad. Así que esos son Mishpatim. Y en un comentario que estaba leyendo, los Mishpatim usualmente son llevados a cabo por la corte, por Sanedrín o por el Estado. ¿Okay? Mientras que los mitzvot, lo que se llaman mandamientos, depende de nosotros quererlos hacer o no. Apelan a nuestra conciencia. Mientras que los Mishpatim, el poder detrás de esos mandamientos están relacionados con el Sanedrín o con la corte. ¿Okay? Así que vayamos al capítulo 23, empezando en el verso 14, y dice así: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Aquí es la palabra Hag.
Hag. También se le conoce como los Shalosh Regalim. Shalosh significa 3, Regalim significa pies, el caminar. ¿Por qué son pies? Porque se camina hacia el templo para celebrar estas festividades. 3 veces en el año me celebraréis fiesta, o sea que es fiesta dirigida específicamente para Hashem. Verso 15, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, en el Moed, un tiempo específico asignado por Hashem, que en hebreo es la palabra Moed, y en el mes de Abib, hoy día el Abib se le conoce como Nisan, que ocurre en la primavera. Porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. ¿Qué significa eso? Que cuando se va a celebrar las fiestas, hay ofrendas específicas relacionadas con esa fiesta, por lo tanto, todas las personas que van a celebrar tienen que traer específicamente las ofrendas que Hashem pidió. Por lo tanto, no se puede presentar nadie con las manos vacías al templo. También la fiesta de la siega o Hakatzir. Fiesta de la siega o Hakatzir, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo. Aquí está haciendo referencia a Shavuot. Perdón, a Shavuot, porque panes sin levadura tiene que ver con la cebada, mientras que Shavuot tiene que ver con el trigo. Recuerden que estas festividades están asociadas con el ciclo de agricultura. Y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Esta es la Asif, la fiesta Asif, que tiene que ver con recogido. Y esta viene siendo lo que también llamamos Sukkot o tabernáculo. ¿Y por qué dice la salida del año? Recuerden que a la salida del año del ciclo de agricultura, no a la salida del año como tal, sino que tiene que ver con la agricultura, que los últimos frutos se recogen durante el tiempo de Sukkot o en otoño. Dice, 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Hashem el Señor. Aquí la palabra aparecerá, es que todo varón, es como si cuando uno está en la escuela que hacen, están llamando por la mañana, fulano, sutano, y presente. Es como decirle a Hashem, estoy presente y estoy aquí para verte a ti. No es tanto que Hashem vea al varón en el templo, sino que el varón, las personas que traen la ofrenda, se aseguren de también ver la presencia de Hashem en su casa. Por lo tanto, cuando dice todo varón, no necesariamente es que solamente sea el varón con toda su familia y con todos los que moran en su hogar. O sea, recuerden que para estas 3 festividades, venía gente de muchos sitios y eran miles y miles y miles de personas que iban a celebrar de diferentes partes. Verso 18. No ofrecerás con pan leodo la sangre de mi ofrenda, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. O sea que recuerden que la levadura y la miel no se podían usar en la ofrenda que se le traían a Hashem en el altar. ¿Por qué? Porque esas eran cosas, ingredientes que las culturas paganas usaban para sus ofrendas. Pero en el altar de Hashem no se puede poner nada que tenga levadura ni que tenga miel. Dice verso 19, la primicia de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Hashem tu Elohim. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Recuerden que las primicias de todo primer fruto se tenía que traer al templo. Se entiende, o sea, hay que recordar que para este tiempo las personas que vivían lejos, fuera de Jerusalén, no podían tomar un Uber o tomar un taxi o tenían carro y cosas así. Y muchas veces lo que hacían era que esperaban a estas fiestas para traer sus primicias, para traer sus diezmos, para traer ofrendas que ellos habían ya prometido al Señor, aprovechaban y traían todo eso de una vez en las fiestas grandes, estas 3 fiestas en particular. Y cuando dice no guisarás el cabrito en la leche de su madre, de eso hay mucha controversia entre las cosas que se dice. Es que recuerda que está hablando de las festividades y era parte de la cultura pagana que
ofrendaban a un cabrito en la leche de su madre como una forma de fertilidad, era un rito de fertilidad para provocarle a los dioses que los bendijera en términos de tener una agricultura, unos productos, muchos durante el tiempo de las cosechas. Hoy día, en términos del concepto rabínico, la ley rabínica, han extendido esto o lo han entendido e interpretado en que no se puede comer productos lácteos con carne. ¿Okay? De nuevo, hay mucha controversia, hay quienes dicen que eso no es lo que significa, hay otros que dicen que sí, que eso es lo que significa, y que si era una costumbre pagana. Pero 4 comentarios en cuanto a eso. También otra cosa más específica, que esto no se podía hacer en el templo. Recuerden que muchas de las ofrendas que se traen al templo se cocinaban dentro del área permitida del templo. Por lo tanto, le está dejando saber a sus ministros, a sus levitas, a sus sacerdotes, de que si traen una ofrenda de un cabrito, no lo pueden cocinar en la leche de su madre. También se piensa que es por tratar con dignidad aún a los animales, ¿verdad? Porque recuerden que un animal se puede ofrendar desde que tiene 8 días en adelante, ¿okay? Pero no se debe cocinar en la leche de su madre porque se ve como algo cruel. Sí, Lisa. No, el comentario es bastante larguito, porque son 4 posturas, que es lo que usted estaba mencionando. ¿Lo quieres dejar para cuando vayamos a preguntas? Sí. Ok, está bien. Algo que no se me olvidó decirle, ¿por qué Hashem, por qué se llama esto Mishpatim, esta porción? Recuerden que hay 53 mandamientos y casi todos los mandamientos tienen que ver con leyes civiles y criminal. Y el propósito de tener estas leyes, estos mandamientos, es sostener una sociedad justa. El propósito de todas estas cosas que Hashem está enseñando a través de su palabra, a través de esta porción, es que la sociedad aprenda a ser una sociedad justa, donde se van a ver, por ejemplo, leyes sobre esclavitud. Tenemos que entender que la esclavitud de la cual habla Hashem usualmente eran judíos mismos que tenían que darse en servidumbre porque tenían una deuda. ¿Okay? Y a esos individuos no se les podía maltratar, tenían que ser tratados como si fueran parte de la familia. También hay leyes sobre restitución, hay leyes sobre justicia social, hay leyes sobre el Shabbat y las festividades. Por ejemplo, justicia social. Si usted se estudia el código de Hammurabi, va a ver que hay muchas cosas dentro del código que se parecen a lo que leemos en la Torah. Pero a diferencia de todas las demás culturas, Hashem hace una distinción en el sentido de que Él le da igualdad y equidad a todo ser humano, a todo individuo. Porque aún dentro del código de Hammurabi se le hacía preferencia a personas que eran ricas o personas que eran pudientes, personas, o sea, hacían diferencia cuando tenían que hacer un juicio. Este es pobre y este es rico, pues vamos a hacerle el favor al rico. Con Hashem no es así, con Hashem hay igualdad, hay equidad, porque tiene que ver con la justicia y la rectitud de Hashem. Un ejemplo, las viudas, los huérfanos, los extranjeros. Es más, la Torah es el único código de justicia social que tiene leyes referentes al extranjero. En ningún otro código usted lo ve dentro del antiguo Medio Oriente, porque Hashem hace distinción, favor y gracia a las personas como viudas, huérfanos y extranjeros, porque estas eran las personas que usualmente eran marginadas en la sociedad y no tenían derecho, no tenían justicia, no tenían a nadie que se pusiera en el medio por ellos para ayudarlo. Por lo tanto, Hashem le enseña a su pueblo que sobre todas las cosas tiene que ser una sociedad justa. Y no tan solo eso, el enfoque mayor de todas estas mishpatim, de todas las cosas que estamos leyendo y vamos a continuar leyendo, tiene que ver con la moralidad. La moralidad, porque si usted ha estudiado el antiguo Medio Oriente, las culturas paganas tendían a ser como ellos creían que sus dioses hacían. Si sus dioses cometían incesto, ellos cometían incesto. Si sus dioses hacían bestialidad, ellos también lo hacían. O sea, usaban esa excusa para hacer cosas inmoral, porque ellos entendían que sus dioses lo hacían así.
Pero Hashem hace una distinción y él dice, habla de que su pueblo tiene que ser santo y moral. En términos del templo, en términos del tabernáculo, los ritos que están es para ritos de pureza, o sea, pureza ritual. Pero las demás leyes fuera del templo tienen que ver con pureza moral, que es la distinción más grande que hace la Torá con respecto a los demás códigos judiciales que habían en las demás culturas. Y dice en el verso 20 del capítulo 23, he aquí yo envío mi mensajero delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Este mensajero es lo que se conoce como un mensajero real. Este mensajero es como si fuera el mismo Hashem. Representa la potestad, la autoridad de Hashem para con su pueblo y le dice, yo envío mi mensajero delante de ti. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Decir que su nombre está en él es decir, como si fuera Hashem mismo. Hashem mismo. Por lo tanto, este mensajero es como si fuera Hashem mismo. Así como Estados Unidos tiene sus, siempre se me olvida esa palabra. Embajador. Siempre se me olvida embajador. De igual manera, este mensajero es como un embajador, que lo que hable, que lo que diga, que lo que pida, es como si Hashem mismo lo estuviera haciendo, pidiendo y hablando. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi mensajero irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, eteo, fereceo, cananeo, todo lo feo a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Hashem vuestro Elohim serviréis y él bendecirá tu pan y tus aguas y yo quitaré toda enfermedad del medio de ti. Y yo quitaré toda enfermedad del medio de ti. Hello. Y yo quitaré toda enfermedad del medio de ti. Amén. Si hiciéramos caso a lo que Hashem nos pide, la farmacéutica estaría arruinada. Dice, verso 26, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Tenemos que entender que es Hashem el que nos bendice, el que provee, el que nos da, el que nos multiplica, que nos fructifica, nos mantiene prósperos, nos mantiene bendecidos, nos mantiene sanos, siempre y cuando nosotros hagamos conforme a su pacto. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa. Aquí la avispa representa al enemigo, o sea, un terror al enemigo. Que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo de delante de ti. No los echaré delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumente contra ti las fieras del campo. Se no puede eliminar toda la gente de un cantazo, porque entonces los animales salvajes van a aprovecharse de la gente nueva que está entrando. Dice, poco a poco lo echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás delante de ti. Aquí está dando los límites de la tierra. Y si miramos bien un mapa que tenga el límite de la tierra de Israel, hasta este momento nunca se ha tenido posesión de toda esa tierra. Porque ni siquiera durante el tiempo de Salomón y de David, que fueron los más que pudieron extender el reino, no llegó ni a un 10% del terreno que le pertenece a Israel. ¿Sí? Dice, no harás alianza con ellos ni con sus dioses. ¿Por qué? Porque si hacen alianza con estas otras personas, con estos otros dioses, están cometiendo ma'al, infidelidad, traición al pacto de Hashem. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Y sabemos que esto no lo cumplieron.
Por eso quedaron muchos de los enemigos en la tierra que ellos tenían que desposeer. ¿Y qué sucede? Es más fácil aprender lo malo que lo bueno. Entonces se mezclaron, empezaron a hacer cosas igual que las demás naciones. Capítulo 24. Capítulo 24 es bien importante. Bien importante. Dice, dijo Hashem a Moisés, sube ante Hashem tú y Aarón, Nadab y Abihu y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Primero que nada, está pidiendo a Moisés con su hermano Aarón y los primeros dos hijos de Aarón. Recuerden que más adelante vamos a leer que ellos hacen algo incorrecto y fallecen. Pero sin embargo tienen el privilegio y el honor de subir con su padre y su tío al monte donde está la presencia de Hashem. Y 70 de los ancianos que son representantes de las tribus. Interesante que el número 70 tiene que ver con plenitud, completo. También tiene que ver con las naciones, que son 70 naciones. Los inclinaréis desde lejos. Se da a entender que según ellos se van acercando, tienen que ir postrándose completamente. Ustedes recuerdan cuando Jacob va a ver a su hermano que se postra 7 veces. Pues esto da a entender que ellos están haciendo eso desde una distancia, porque es un protocolo, según se van acercando al rey, cada cierta distancia se postran completamente hasta llegar a la presencia. Pero Moisés solo se acercará a Hashem y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y si ustedes leen bien esto, te está dando el patrón igual que en el que va a ser en el tabernáculo y en el templo. Hay un área que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. La cima de la montaña representa el lugar santísimo, que es donde únicamente Moisés se puede ver con Hashem. En la parte que sería el lugar santo es donde vamos a encontrar a Aarón con sus hijos y los 70 ancianos. Mientras lo que sería el atrio, la parte baja de la montaña, es donde está el resto del pueblo. ¿Okay? Y dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Hashem y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Hashem ha dicho. Esta es la segunda vez que lo dicen. La primera vez se encuentra en el capítulo 19, verso 8. El capítulo 19, verso 8 dice, y todo el pueblo respondió a una. Y dijeron, todo lo que Hashem ha dicho, haremos. ¿Okay? Esa es la primera vez. Esta es la segunda vez en el verso 3. Y Moisés escribió todas las palabras de Hashem y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte. ¿Por qué escribe? ¿Cuál es el propósito de escribir? Tiene que escribir porque esto hace que la Torá, que los mandamientos, que lo que se está enseñando aquí, sea legalizado. El escribirlo le da legalidad al pacto. Y dice, y edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. El altar va a representar a Hashem y las 12 columnas va a representar a las 12 tribus. Y el altar, recuerden que el altar tiene que ver, además de un memorial, representa autoridad y simboliza la presencia de Hashem ahí mismo. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como ofrendas de paz, o sea, Shelamim, a Hashem. ¿Y quiénes son estos jóvenes? Recuerden que todavía no han sido escogidos los levitas. Lo más probable estos jóvenes son los primogénitos de las familias, porque el propósito del primogénito era ser el que mantenía el sacerdocio dentro de las familias. Por lo tanto, estos jóvenes, ¿y por qué jóvenes? Si ustedes han leído algo de las ofrendas, si están ofreciendo un buey, la pierna nada más de un buey le tocaba entre 2 o 3 personas. Eso no es cualquier cosita. O sea que tiene que ser jóvenes y fuertes. Verso 6. Y recuerden que son ofrendas Shelamim, que significa que son ofrendas que se van a comer. Ellos mismos ahí pueden comer. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones
y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Recuerden que lo que rectifica el pacto es sangre. La sangre, ¿por qué? Porque la sangre es vida. Todo lo que Hashem hace y pide tiene que ver con vida. Entonces, parte de esta sangre va a ser rociada al altar. Y dice, y tomó el libro del pacto. ¿Por qué el libro? Porque recuerden que él tuvo que escribir los mandamientos. Dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, de nuevo, esta es la tercera vez que dicen, haremos todas las cosas que Hashem ha dicho y obedeceremos. Esto es un formulario de juramento, de aceptación de lo que Hashem ha pedido de ellos. Es un juramento, están jurando en la presencia de Hashem de que ellos van a hacer conforme a lo que él dice. 3 veces lo dicen. ¿Y por qué leerlo? Para que ellos sepan exactamente en qué se están metiendo. ¿Okay? Tienen que conocer la Torá, tienen que conocer los mandamientos. Y también vamos a ver que va a ser una costumbre más adelante en la fiesta de tabernáculo, de Sukkot, en un Shemitah, leer la Torá a todas las personas. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Roció, no fue que los bañó, los roció. ¿Por qué? Porque está haciendo una conexión entre el altar Hashem y el pueblo, y esa sangre es lo que los une. Esa sangre es lo que rectifica el pacto. ¿Sí? Y dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Hashem ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Lo importante, a diferencia de las demás naciones, es Hashem quien inicia el pacto. Eso nunca se ha visto en la historia de la civilización, de que un Dios inicia un pacto con su pueblo. Hashem es el único que hace eso. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Elohim de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Y aquí ellos están teniendo una experiencia sobrenatural en que pueden visualizar algo de Hashem, algo que es visible. Algunos de los comentaristas lo explican como entrar en una visión profética, que tienen el privilegio y la bendición de ver una representación visible de Hashem, de tal manera que ellos dicen que ven sus pies como un embaldosado de zafiro, aunque para este tiempo el zafiro no era conocido, se cree más bien que era lo que llaman lápiz lazuli, un tipo de azul bien intenso, precioso. Y dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. O sea que a pesar de que ellos están viendo a Hashem, porque ustedes saben que la palabra dice que nadie puede ver a Hashem y vivir. Por lo tanto, no es que están viendo a Hashem como tal, algo que los representa, y ellos lo están viendo, ellos están en la montaña, sin embargo, no les pasa nada. ¿Por qué? Porque hay un pacto, se está haciendo un pacto, está Hashem presente y los representantes del pueblo. Y vieron a Elohim y comieron y bebieron. ¿Por qué comieron y bebieron? Es una cena ceremonial. Es la cena que es parte del pacto. Recuerden que en el antiguo Medio Oriente, además de derramar sangre, tenían que sentarse a comer. Eso finaliza la transacción del pacto entre Hashem y su pueblo, el sentarse a comer una cena ceremonial, una cena de legalidad. Entonces Hashem dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra. Y la ley, que viene siendo Torah, y mandamientos, mitzvot, que es escrito para enseñarles. O sea, Hashem mismo la escribe. ¿Por qué usa piedra? Porque para darle permanencia. ¿Okay? En vez de usar un pergamino, en vez de usar barro, usa algo que sabe que es duradero. Y no se impurifica. Y no se impurifica. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Elohim. Recuerden que hay 3 estaciones en la montaña, igual que el patrón del tabernáculo y del templo. Entonces da a entender que Josué sube con Moisés, pero no sube al mismo lugar que entra Moisés en la presencia de Hashem, pero sí sube suficiente, más allá que los ancianos y que Aarón.
y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. En otras palabras, si hay algún problema en la comunidad, en lo que nosotros volvemos, estos dos individuos van a estar a cargo de tomar decisiones y resolver cualquier asunto que ocurra en la comunidad. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Recuerden que la nube es otra forma de manifestación visible de Hashem. Nube tiene que ver también con gloria, con Shejinah. Y la gloria de Hashem reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Eso nos debiera recordar la creación, momento de creación. Y al séptimo día hay ya un cambio, una transición. Al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. O sea que aquí Moisés tiene el gran privilegio y honor, no tan solo estar en la cima de la montaña, sino entrar a la nube de la presencia de Hashem. Y la apariencia de la gloria de Hashem era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Recuerden que el fuego es otra forma de Hashem manifestarse. Como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. O sea que todos de los que están abajo en el monte están viendo ese fuego. Están viendo esa nube. Recuerden que no tan solamente había fuego y nube, había relámpago y había sonido, habían cosas. Y ellos están viendo todo eso y escuchando todo eso. Pero Moisés tiene el privilegio de entrar. Yo imagino que, no sé si ustedes, a mí me encanta la ciencia ficción. ¿Se han visto de esa película donde hay un portal y la persona cuando traspasa el portal entra en un mundo completamente diferente? Pues yo imagino que esta nube, cuando entró Moisés, entró al templo, al tabernáculo del cielo, entró a la misma presencia del trono de Hashem, entró en la eternidad. Yo imagino que cuando él traspasó hizo, ¡wow! En Shabbat que entró. En Shabbat. En Shabbat, imagínense. Casi nada. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. O sea, para nosotros, para el pueblo, parecían 40 días y 40 noches. Para Moisés, recuerden que en el cielo, en la presencia de Hashem, no hay tiempo. No hay tiempo. Entró a la misma eternidad. O sea, yo no puedo ni siquiera imaginarme. Señor, me gustaría que me diera un ching de ver lo que vio Moisés. ¿Por qué? Imagínense el privilegio que tiene Moisés. Moisés es aquel que entrega la Torá al pueblo, que está en el mismo medio entre Hashem y su pueblo, que tuvo el privilegio de verlo cara a cara. De nuevo, no que fue que vio su cara, pero una intimidad, una relación con Hashem como ninguno otro. Por lo tanto, van a pasar 40 días y 40 noches. Y vamos a ver qué va a ocurrir en la próxima para allá. Así que de nuevo, lo importante es que Hashem quiere presentar con esta Mishpatim la moralidad, la equidad, la igualdad de todo ser humano. Y la sangre que es rociada al altar y al pueblo es lo que los conecta. Y recuerden que el pueblo dijo 3 veces, todo lo que Hashem ha dicho, haremos. ¿Okay? Así que con eso terminamos la porción y quiero pedirle a mi amada Lisa, que está aquí, aprovecharla para, ella dirá, si yo sé eso no vengo. ¿Cómo va a ser? Aprovechar para preguntas y comentarios y respuestas que tengan ustedes. Déjenme poner aquí y recuerden que Rico hizo ya varios estudios referentes a los mandamientos. Están puestos en tesoro del templo.com y tienen acceso a verlo. Por favor, véanlo, porque de esta porción nada más son 53 mandamientos. Imagínense ir uno por uno, es imposible hacerlo en 1 hora, 2 horas. Y él entra en detalle y explica con calma cada mandamiento, que es importante que los conozcamos. Que no simplemente leerlo, es saber cómo hacerlo
en qué se relaciona en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, porque recuerden que estas cosas es no tan solo para el individuo, sino para nosotros como una comunidad, como una nación. Todo afecta a todo el mundo. ¿Okay? Así que vamos a preguntas. Si alguna persona tiene alguna pregunta, o Lisa, si puedes leer ahora lo que ibas a leer. Sí, sí. Shabbat Shalom a todos. Un privilegio estar nuevamente con ustedes compartiendo la plataforma con la pastora Nereida. Mientras estaba la pastora hablando acerca del mandamiento en cuanto el capítulo, creo que fue, usted dijo 23. 23. 23, Sí. o Sí, que tiene que ver con lo de la leche con el cabrito. Sí, el verso 19, el capítulo 23. 23, 19. Sí. Ok, yo tengo una información que me gustaría compartirla con ustedes, porque cuando estuvimos abarcando los mandamientos, algo interesante sucede en esta porción, cuando en todos estos mandamientos el Padre pone este reglamento en medio de todo esto y como que no, Como que cuando no parece no como que tiene no. sentido. Entonces, yo me di la tarea de buscar y me lo mandé yo misma. Pues cuando estaba repasando la porción de las 4 opiniones que existen en el judaísmo de este mandamiento. Y lo tomé de un artículo que lo escribió el rabino, que es un rabino ortodoxo, que se llama Don Marcos Ederi, que nos está informando acerca de las opiniones diferentes de las cuales la gran mayoría del judaísmo se apoya para interpretar específicamente este versículo. Pero antes de entrar a estas 4 opiniones que nos da nuestro hermano mayor Judá, me gustaría que usted buscara en su propia Biblia Génesis capítulo 18 y verso 8. Puesto que todo tiene un antecedente legal y un precedente legal, y pues siempre es bueno validarlo con la escritura. Génesis capítulo 18 y verso 8, esta es una de las porciones que se llama Vayera, que es cuando supuestamente hubieron 3 visitantes que visitaron a Abraham, o 3 enviados, 3 mensajeros con 2 clases de mensajes y 2 visiones específicas. Entonces, en el verso 8, algo interesante ocurre aquí, que es una comida que se está llevando a cabo. Dice la escritura en este versículo que el mismo Abraham tomó mantequilla y leche, y el becerro que él había mandado a matar, que lo habían preparado y los puso delante de ellos. ¿Quiénes fueron esos ellos? Pues los visitantes a los cuales Abraham estaba siendo hospitalario después de un periodo de la circuncisión, después que él entró en convenio con el Eterno, con Hashem. Entonces dice que él les sirvió esta comida, los puso delante de ellos y los esperó debajo del árbol mientras ellos comían. Por eso quise traerles este versículo como precedente legal, y entonces no es que haya una contrariedad al mandamiento, puesto que, como explicó muy bien la pastora, necesitamos entender el contexto. Todo tiene un contexto. Esto fue la costumbre. Ellos fueron visitantes enviados por Hashem mismo, después que Abraham entró en convenio con el Eterno, con Hashem. Y vemos aquí la escena. Yo quiero que usted se ponga en la escena que leemos en Génesis capítulo 18 y verso 8. Entonces leemos este mandamiento aquí y dice, adiós, pero ¿se está contradiciendo la Torá o no? Ahora les voy a compartir las 4 vertientes que son mayormente aceptadas dentro del judaísmo. Y yo no quiero decir esto sí, esto aplica o esto no. Solamente estoy compartiendo la opinión, ya me estoy oficiando, la opinión de nuestro hermano mayor Judá, para que tengamos en mente qué es lo que nos dice la escritura, qué es lo que nuestro hermano mayor Judá ha adoptado y cuál ha sido la interpretación de este mandamiento que los rabinos le dan. La vertiente número 1 dice
que algunos entendieron que esto se refiere simplemente a cocer literalmente un cabrito en una olla llena de la leche de la madre del propio cabrito, lo cual se veía como una crueldad existencial, que esto lo explicó la pastora. La vertiente número 2, gracias. Otros entienden que esto es una frase idiomática y que un cabrito en la leche de su madre quiere decir un cabrito demasiado joven que todavía mama de su madre o es que está lactando de su propia madre y que es una crueldad contra la madre quitándole el cabrito a tan tierna edad. La tercera vertiente, otros entienden que se refiere a una costumbre que está ligada al paganismo en las naciones que hacían esto, por lo tanto Hashem prohibió para que su pueblo que no imitase estas costumbres al ofrecer sacrificio, que es lo que la pastora ahorita explicó. Y la cuarta vertiente, otros entienden que es una manera generalizada que se refiere a no mezclar en la misma comida productos de carne con productos de leche. Esto es lo que la gran mayoría del judaísmo practica hoy en día y por eso les quise presentar lo que dice la escritura, lo que dice la Torah en Génesis capítulo 18 y verso 8, lo que hizo Abraham y lo que los visitantes comieron. Pero tú sabes cómo ellos arreglan ese verso. Que ellos esperaron 4 horas entre el queso que se comieron y el becerro que se comieron después. Ajá. Yo he escuchado esta explicación. Que tardaron entre la mantequilla y el queso, tardaron unos 4, 5, 6 horas. Entonces, se quisieron una digestión para entonces comerse el becerro. Entonces, el punto 4 es el aceptado generalmente por el judaísmo moderno, que es el que acabamos de discutir. Y el punto número 1 y el punto número 2 son los que aceptan los judíos caraítas y algunos judíos mesiánicos. Entendemos que esto es literal en el nivel peshat, que no se debe cocinar un cabrito en la leche de su madre, que esto es lo que lo dice la Torá en el mandamiento aquí en Éxodo que acabamos de leer en esta porción, pero eso es lo que significa y nada más, y que es un mandamiento dirigido específicamente para evitar la crueldad contra los animales, los cuales son seres que sufren y padecen también, tal como nosotros, que el Eterno nos ha dado el privilegio y cuando instituyó el sistema de sacrificio, pues proveyó la vía para que el pueblo se acercase a él a través de traer ofrendas de animales. Entonces, a pesar de que se hace una matanza ritual, la matanza se hace digna y correctamente, evitando el sufrimiento y la crueldad y el maltrato animal, versus a lo que las naciones paganas acostumbraban a hacer, no tan solamente con animales limpios, sino también con animales inmundos, como lo que es el cerdo, los jabalí, los perros, los gatos, específicamente estas clases de animales, y bueyes grandísimos, los cuales se bañaban en su propia sangre. Que estos eran ritos que ellos practicaban de protección, de purificación, y es interesante que en el capítulo 24, que me gustó que la pastora lo consideró, que es el capítulo de la rectificación del convenio, cómo es que se hace un contraste legal completamente diferente a lo que en las naciones de esa época y según los rituales de las religiones del antiguo Medio Oriente acostumbraban a hacer. O sea que por eso es importante cuando se conecta el pueblo con el altar, y a pesar de que este altar no era el mismo altar de sacrificio que más adelante, no es casualidad, familia, que en el 25, la próxima semana, comenzamos con la parashá Terumá, que esto es las ofrendas que pide Hashem mismo y la instrucción que recibe Moisés. Yo quiero que me hagas un santuario. Entonces, todo está conectado. Pero a pesar de que este altar no era el mismo altar de sacrificio, ni el altar de incienso, ni el arca de la alianza, que
eran los 3 altares, por decir así, donde se aplicaba la sangre de los sacrificios. Es interesante notar cómo es que la transgresión, la rebelión, los pecados del mismo pueblo contaminaban estos 3 muebles, y por eso es que el mismo Hashem estipula sacrificios de purificación cuando se cometen pecados. Y eso lo vamos a estudiar poco a poco y definir qué es pecado, qué clase de pecado, quién era, porque estaba el pecado del sacerdote, el pecado del líder, el pecado de un líder tribal, etcétera, etcétera. Entonces, Hashem estipula las clases de sacrificios que estas personas tenían que traer, porque todas nuestras transgresiones manchan y profanan, contaminan el altar. So, el sistema de sacrificio es una forma de purificar lo que con nuestras transgresiones nosotros mismos manchamos. Como en buen puertorriqueño nosotros decimos, cuando metemos las 4, las metemos muy bien. Entonces después no queremos limpiar nuestros regueros, familia. Entonces Hashem nos da estipulaciones para cuando nosotros hagamos esto, podamos nosotros acercarnos a Hashem, pero al mismo tiempo fix what we messed up. Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisa. ¿Alguna pregunta o comentario al respecto? ¿Qué dice ahí? Dice, cuando en Éxodo 20 Hashem le da los mandamientos, se los da antes oral y luego que sube al monte en Éxodo 24 se los da escrito. Podemos decir que también les da los mandatos del templo, por lo que podemos leer al seguir. Sí, todo fue dado en el monte. Recuerden que además de la Torá escrita, está la Torá oral, que es la que explica los mandamientos que están escritos. ¿Okay? Porque leemos los mandamientos, pero en ningún sitio aquí nos dice cómo hacerlos. De ahí que viene la Torá oral, que con el tiempo tuvo que ser escrita, que es lo que hoy día se llama la Mishnah, que son los juicios y la interpretación del Sanedrín con respecto a los mandamientos. Sí, y es interesante, familia, en el estudio que Rico dio, que se los recomendamos, por favor, que lo revisen. Esto es una metodología que sí funciona, sí funciona. Y la explicación de estos, la gran mayoría de los mandamientos que esta porción tiene son aplicables al Sanedrín en la tierra de Israel. Entonces, no lo sabemos. Hay normativas que que nosotros podemos aplicar, pero es interesante que nosotros estudiemos el punto legal de estos mandamientos para evitar interpretaciones erróneas, porque al no estudiar los mandamientos de como fueron estipulados, a quién se le aplica, quién es el personal y que está encargado para determinar la jurisdicción legal y las decisiones legales en casos civiles, en casos criminales que tienen que ver con propiedad, daños y perjuicios. Por eso, para mantener al pueblo en orden, puesto que ellos estaban siendo reestructurados de un sistema de caos. Entonces, como nación, como pueblo, necesitaban un código de leyes que fueran justas para que ellos fueran una nación que se distinguiera de entre las demás, por normativas, por misvot, por eidot, por hukims, que fueran justos para mantener el orden y que el caos se manejara de una forma legal y justa y ecuánime. Sí. Gracias. Ahí están los mispatim, hukim e idot. Okay. Okay. Mari, ¿tienes tu pregunta? Shalom, pastora. Shalom. Y shalom, Lisa. Espérate un momentito que necesito arreglar. Un momentito, mamita. Okay. Sí, di ahora, perdóname. Bueno, respecto a lo que la hermana Lisa estaba comentando de los diferentes pecados y pues de los diferentes sacrificios como para cubrir esos pecados, hay algo que siempre me ha intrigado a mí y es que en Primera de Juan 5, él habla de que hay pecados que no son de muerte.
¿Cuáles son los pecados que son de muerte? Los pecados que son de muerte son los que tienen que ver con la moralidad. Por ejemplo, idolatría, adulterio, comer sangre, deshonrar el Shabbat. O sea, cuando estemos leyendo esos otros mandamientos, había mandamientos que el castigo, el desobedecerlo, requería muerte. El pegarle a los padres. Pegarle a los padres. Que está incluido en estos 53 mandamientos. El Senaderín era quien estaba encargado de pasar juicio y no se estipulaba una sentencia. Ellos trataban lo más posible para no adjudicar sentencia de muerte a alguien en el pueblo de Israel. Pues, y hacían todo lo posible, buscar las vías para que el acusado se arrepintiese. Y esto nos enseña la justicia de nuestro rey. Hay pecados que no conllevan a muerte, como por ejemplo un malentendido entre nosotras. Hay normativas dentro de los mandamientos que nos enseñan cómo nosotras podemos arreglar nuestra relación si en caso se viese afectada por un malentendido. Yeshua nos dejó también en el Brit Hadashah el protocolo a seguir, que muchas veces ni se sigue, y por eso es que dentro de las comunidades existe el caos. Esos son los pecados que no conllevan a muerte. Se lo digo así de esa forma porque hay drásticos y menos drásticos, pero pecado sigue siendo pecado. Por eso es que el Padre estipula dentro de las normativas de los sacrificios cómo es que limpiar la mancha que causa la rebeldía y la transgresión al templo y al mobiliario donde se aplicaba la sangre. Cierto es, no hay templo hoy en día, pero el templo celestial que está en la dimensión atemporal existe. Exacto. Entonces, ahorita la pastora estaba hablando acerca del portal que se abre en Shabbat. Usted sabe usted familia, que Shabbat es un santuario dentro del tiempo. Es un portal que se abre. Por eso la Torá es específica decirnos que en el séptimo día, Hashem invita a Moisés a entrar a Shabbat. Es Shabbat, este portal que se abre, y el Eterno nos invita a la misma invitación. Exacto. La misma invitación para que nosotros entremos al santuario que él mismo estableció desde la creación, desde Génesis, para subir nuestro estatus de honor, para que nosotros contemplemos y nos deleitemos en su presencia y experimentemos lo que en los días de la semana no experimentamos. Sí. También ese concepto ocurre con las festividades, sobre todo esa fiesta que tienen 7 días. Ese séptimo día es también un portal donde entramos en esa santidad, en ese tiempo perfecto de Hashem. ¿Okay? Pastor José. ¿Cómo es? Pastora, perdón. Sí. Sí. Es que mi pregunta tiene 2 partes. Ya la primera. La segunda parte es, definitivamente uno mira en esta parashá, Hashem es muy radical en el tema de la muerte, en el pecado. Si usted hace tal cosa, bueno, algo puntual de que, por ejemplo, si un buey mató porque corneó, porque no sé qué, que deben matarlo, ¿sí? O sea, es muy puntual la orden de muerte. Sí, pero tenemos esa orden de muerte es tan puntual, y yo digo, y en este caso donde él ordena que la sangre fuera rociada para el perdón, ¿esos pecados se perdonaban o cómo es? Esta sangre que se roció no tenía nada que ver con perdón. No. Era una sangre para hacer pacto. Ok. No tiene nada con perdón. Las que tienen que ver con perdón son las ofrendas que eran traídas al tabernáculo y al templo. Y del grado de pecado, porque hay 3 grados de pecado, son las ofrendas que se traen. Para la única que no había ofrenda eran para aquellas transgresiones de moralidad
que el castigo era muerte. Para eso no había ofrenda, por eso Yeshua tuvo que morir, porque él cubre ese tipo de transgresión. Pero aquí la sangre que se está rociando es para el pacto, no tiene nada que ver con perdón de nada. ¿Okay? Ok, gracias, pastora. Gracias, Lisa. Sí, Osvaldo. Sí, Shalom, ¿me escuchan, no es cierto? Sí. Ah, bien, excelente. Shalom a ambas, un gusto, un placer escuchar y realmente seguir aprendiendo de la Torá. Con respecto a lo que hablábamos del Sanedrín y esta situación de los mandamientos, yo tenía una pregunta con respecto al juicio que se le hace a Esteban. A Esteban en Hechos 6, Hechos 6, 8, y bueno, por supuesto, después la muerte de Esteban. A él lo llevan a un concilio. ¿Estamos hablando de ese concilio que sea el Sanedrín? Por supuesto, ya estamos viendo una corrupción, ¿no? En ese tiempo. Y por eso creo que lo matan, por apedreamiento. Pero, a ver, esto no estaba de acuerdo a las leyes que el Señor había puesto, ¿no es cierto? Porque evidentemente ese concilio ya estaba corrupto. ¿Es así como podemos interpretarlo? Sí, porque también cuando hicieron el juicio a Yeshua lo hicieron fuera del orden y las reglas del Sanedrín mismo. Ellos se reunieron de noche cuando eso está prohibido conforme a la Torá y los mandamientos que ellos seguían del Sanedrín. O sea, sí, la corrupción los llevó a hacer cosas que conforme a la Torá no podían hacer. Y generalmente dentro de las personas que seguían a los del camino, como se les conoce en el primer siglo, en este caso Esteban era una persona justa, un hombre joven justo, piadoso, que guardaba Torá y que era una amenaza, por decirlo así, a la secta de los fariseos y a las demás escuelas rabínicas que existían en el primer siglo, o los farisaicas, para lo que acabo de decir. Entonces, generalmente lo que se hacía era que se pagaban a testigos falsos, porque acordémonos que si no hay testigos, no hay juicio, no hay sentencia. Entonces, como a Yeshua le hicieron, que contrataron y pagaron a testigos falsos para dar un testimonio falso que está en contra de lo que estamos nosotros considerando en los mandamientos en esta porción, pues entonces fue una sentencia injusta. Injusta en el caso de Esteban y en el caso de Yeshua. Y yendo un poquito de nuevo a las preguntas de Mari, cuando habla de que si un buey mataba a alguien y ese buey hay que matarlo, o sea, recuerden que todo esto está haciéndose con el Sanedrín, con los jueces. No cualquier persona venía y podía llevar a cabo la sentencia o decidir qué se va a hacer. Eso tenía que ser, había una legalidad y un protocolo de cómo hacerlo. Las personas piensan que dice, ok, pues aquella que es bruja la matan. Yo veo a alguien que es brujo y lo mato. Eso no es así, eso tiene que haber testigos y tienen que ser llevados al Sanedrín, al concilio, para que se hiciera un juicio justo. Okay, porque si no, imagínate, estaría todo el mundo matándose. ¡Bruja! Es una corte, sí, es una corte. Es una corte. Es una corte, sí, tal cual. Muchas gracias. Sí, a la orden. Como ahora que en uno de los capítulos narra el mandamiento de que si alguien te entra en tu casa, hacerte algo. Exacto, sí, es un mandamiento lógico. Si alguien entra en tu casa, está en tu casa. Pero dice de noche. De noche. Que no recuerden que ellos no tenían luz eléctrica, todo era a base de velita y la visión no era tan, por eso si era de día ya es otro cantar. ¿Okay? Entonces aquí tiene que tener testigos y tiene que hacer un juicio y todo. Mira, entró a robarme. ¿Sí? El ladrón casi siempre se presenta cuando menos se espera y por general es de noche. Por eso ese mandamiento es bien específico, porque dice cuando va subiendo el sol y está la luz del día, entonces ya se trata el caso diferente. Porque ya es de día y entonces pues la intención escala. Y recuerden también que los mandamientos, como estaba diciendo Lisa hace un ratito, de tratar de que esa persona que está
rompiendo el mandamiento, haciendo algo en contra de un prójimo, darle tiempo a que se arrepienta. El propósito es que haya arrepentimiento y esa persona deje de hacer lo que estaba haciendo malo. Y restituye el daño. Exacto, restitución. Es restitución y restauración. El propósito de estos mandamientos es llevarnos a esa restitución y restauración. Aún a veces cuando recibimos tribulación o castigo de parte de Hashem, no es porque él es cruel, es que está llamando nuestra atención para que nos arrepintamos, o sea, que volvamos a él, hagamos teshuva. El propósito de él es corregirnos, no destruirnos. Esa es su misericordia y su grande amor para con nosotros, porque si no fuera así, estaríamos todos, mira, pasando por mí, estaríamos hace rato. Pero su misericordia es lo que está tratando es de llamar la atención nuestra para que hagamos una corrección y volvamos a él. Él no quiere, él no desea la muerte de nadie. Al contrario, su deseo es darnos vida y vida en abundancia por medio de Yeshua. Okay. La situación del rey David sentó precedente del perdón divino. El caso de David fue un caso especial porque David merecía muertes. Por la Torá merecía muerte. Adulterio, asesinato, casi nada. Y aún así, mereciendo la muerte según lo que estipula la Torá, el padre envía a su mensajero, que fue el profeta Natán, a traerlo a cuenta. Porque vamos a ser sinceros, familia. Un embarazo se lleva, ¿qué? 9 meses. Cuando tú quieres, tú codiciaste, él codició a la esposa de su prójimo. Él rompió ahí unos cuantos mandamientos y que merecía la muerte, verdaderamente la merecía. El hecho de que se tomó el tiempo para maquinar estos encuentros con Batseba, puesto que una mujer no quede encinta en una primera noche. Puede que suceda, sí, pero sabemos de que pues hubieron varios encuentros, hubo una relación que se estableció, se maquinó, el siervo del fiel, su amigo fiel, maquinó el rey David para que lo asesinaran y él quedarse con Batseba. Pues, ¿por qué? Puesto que ya ella le había informado que está embarazada. Había un hijo de por medio. Entonces, para cubrir el pecado, él se las ingenió y no pensó de que iba a ser descubierto. Cuando fue descubierto, ¿qué fue lo primero que hizo David? Él se arrepintió. Se arrepintió. Él se arrepintió, hizo luto, por decirlo así, se vistió de saco, dejó de comer y el niño muere. O sea, la consecuencia, la palabra es bien específica. La causa del pecado trae muerte. Y a pesar de que había un juramento en la vida de David, un convenio entre él y Hashem, que fue por eso que inmediatamente no lo mató. Vemos que las consecuencias de su pecado acarrearon la descendencia de David. Sus hijos fueron el reflejo del pecado que él tuvo. Por la Torá él merecía muerte. Nosotros no podemos decir, tú mereces muerte por esto, tú mereces muerte por esto otro. Todos leemos la estipulación de nuestro rey, pero ese rey que está sentado en el trono, quien dictamina si él va a extender su mano y su cetro de justicia y misericordia, que en este caso lo hizo con el rey David. Podríamos decir, pero ¿y por qué no lo mató? Entonces, ¿violentó su propio mandamiento? No, porque él había entrado en un pacto con David y sobre David había un juramento de descendencia real. Por eso fue que los hijos de David guarda uno entre ellos, pero el reino se divide a causa del pecado. Tenía una familia bien caótica, sus propios hijos, uno de ellos se levanta en contra de él. O sea que la consecuencia de su pecado no fue en el momento al morir, sino que fue a través de toda su vida viéndolo en sus hijos.
Trajo como una muerte a la. Sí, o sea, trajo mucha desgracia y mucho caos a su familia. Caos. Caos. Y tuvo que enfrentar a uno de sus hijos. Sí, o sea, pero lo bello del rey David era que inmediatamente se humillaba, inmediatamente se arrepentía, entendía, aceptaba su error, no estaba pensando, ay, pero, o sea, no ponía ninguna excusa, inmediatamente se arrepentía. Tenía un corazón sensible al Señor, a Hashem. Entonces, él se arrepintió, hizo teshuva, y lógico, sabemos que a pesar de, vemos todas las consecuencias de su pecado, porque muere el bebé con Bathsheba, más todos sus hijos, los problemas que tenían en la familia, En el reino que en el huyó reino. como un fugitivo, siendo Que él el rey. exacto, hasta como un fugitivo, imagínense. Okay. Mari. Pastora, respecto a eso, esto está muy interesante. Pero respecto a esto, realmente no hubiera sufrido todas esas consecuencias si hubiera existido Yeshua en ese momento. O sea, si él hubiera tenido la oportunidad que tenemos hoy en día nosotros de conocer a Yeshua y de ser perdonados por el sacrificio de Yeshua. Es que David fue perdonado. Tenemos que entender que Yeshua no existía en ese tiempo como Yeshua lo conocemos nosotros, pero había perdón. Dios perdonaba. Dios perdonaba. El sistema de ofrenda del templo había perdón. Lo único que no había era para ese pecado intencional, voluntario. Me da la gana y lo hago, no me importa. ¿Okay? Pero sí había perdón. Y el Espíritu Santo estaba. Exacto. Okay. Tenemos que entender que el rol de Yeshua está como mensajero real, como mensajero del pacto. No se llama Yeshua, pero está en esa función. O sea, algo que es importante entender son las funciones, los roles, los propósitos dentro de los individuos y dentro del reino, con cada persona. Aún con el mismo Yeshua, hay una jerarquía, hay un protocolo que hay que conocer y entender. Sí. Okay, o sea que David no necesitaba a Yeshua, él recibía perdón directamente del Padre cuando se humillaba en la ofrenda que se traía en el templo. Había perdón, para lo único que no había perdón era para esas transgresiones que se hacían voluntariamente. Si el Señor te dice no mates y tú dices no me importa, ¿qué? Lo hacía y no te importaba. ¿Okay? Ya eso es diferente. Ya eso es diferente, sobre todo con las cosas que tienen que ver con moralidad. Ok. En el sentido de la creación. Exacto, todo el mismo patrón se repite, lo que cambian son los personajes, exacto, pero el mismo patrón se repite una y otra vez. Una vez uno conoce el patrón, lo vas a ver en todo sitio. Desde el Edén, memoria existencia. Exacto, es como en la metodología de Rico, tan pronto tú conoces y ves, entiendes la metodología, lo vas a ver en todos sitios. Okay, lo vas a ver en todos. Tráeme el mío. Yo tengo el suyo, pastora. Sí, es mío, sí, porque todo es en la metodología de Rico. Mira, la mía también. La mía también. Ahí estamos. Convenio, todo tiempo. Convenio, la mía, el enfoque es convenio, que es lo que estamos leyendo hoy día. Escuchar, Shema, guardar, Shomer, hacer, asá, amar, ahabá, caminar, jalá, servir, abodá. La Torah, instrucción, mitzvot, mandamiento, hukim, estatuto, mishpat, justo juicio. Si hacemos esto, tenemos reposo, bienestar, prosperidad, fidelidad, lealtad y vida. Si sales fuera de eso, ¿qué va a haber? Maldición, guerra, plaga, hambruna, muerte. Aquí está la de Rico y la mía. Pero sí, una vez uno entiende algo, lo va a ver en todos sitios. El patrón es el mismo. El patrón del tabernáculo que vamos a estudiar la semana que viene es el mismo patrón del Edén. El mismo patrón del templo. El mismo patrón con nuestros propios cuerpos, nuestras propias vidas. Todo es el mismo patrón. Si lo entendemos de primera, lo vamos a ver en todos sitios. No tiene sombra de variación. ¿Ah? No tiene sombra de variación. Es lo mismo, nada cambia. El Señor no cambia. ¿Por qué va a cambiar algo que está bien? ¿Para qué dañar algo que es perfecto?
Todo pecado trae consecuencias, familia. Todo pecado trae consecuencias, quizá no en el momento inmediato, pero asegúrate que según pasa el tiempo, viene la consecuencia de ese pecado, porque no es que Hashem no nos perdona, seguro que sí nos perdona, pero muy clara la palabra dice que lo que siembras vas a cosechar. Por lo tanto, fuiste perdonado, ya no estás cometiendo ese pecado, pero las consecuencias van a venir a la larga. Eso no deja de ser, quizás sean aplacadas y la misericordia de Dios no nos tire esa consecuencia en su máximo, pero como quiera hay que cumplir con las consecuencias. Un ejemplo de ello es el que le encanta mentir. Fíjese, le voy a dar este ejemplo clásico, porque hay gente que todavía esa área de la vida no se la han entregado al Eterno y les cuesta dominar esta área. Y les ponen colores a las mentiras. Entonces pasa el tiempo y se te olvida ya qué color de mentira dijiste. Y entonces viene y se descubre la verdad y ahí está la consecuencia. Claro que sí. Entonces, hasta que tú no enfrentes y entregues esa área y dejes de estar poniéndole colores y niveles a las mentiras, pues entonces Hashem va a permitir que tú mismo seas descubierto para que te arrepientas y dejes de mentir. Eso es todo. Esa es la consecuencia. Okay. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? Caramba, pastora, pues usted explicó muy bien hoy la parashá. Tú me inspiras. Bueno, jóvenes, si no hay nada más, hoy es Shabbat, ya mañana tenemos minja aquí a las 2 de la tarde y volvemos de nuevo el martes con oración y el miércoles con el pastor Augusto. Y luego Shabbat de nuevo. Quiero recordarle que el 7 de febrero me operan, así manténganme en oración. Y esa semana próxima voy a estar, no sé cuánto tiempo voy a estar fuera, pero tengo buenos sustitutos. Así que la hermana Lisa nos va a ayudar y también pastor José. Y todo el que quiera enseñar puede enseñar, no hay problema. Así que muchas gracias por su tiempo, su atención. Señor los guarde, los cuide. Nos vemos próximamente. Tengan un feliz Shabbat. Disfruten de este portal de eternidad, de santidad. Así que muchas bendiciones a todos y nos vemos la próxima vez. Shabbat shalom. 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 Gracias. Shabbat shalom.